a tomar uno, pero no. Entonces, gracias, Jorge, siempre por el Con respaldo, gusto. por el apoyo tuyo del Almanaque del Futuro y por los tintos. A mí también me tocó y servirme la agüita. Creo que a todos nos toca servirnos los tintos, etcétera. Eso es muy bien. Entonces, Carlos, para ti, este es un grupo de personas con las que ya algo te he mencionado. Hemos venido trabajando ya desde un buen tiempo en el proceso de construcción de un sistema de educación superior campesina, básicamente en el área cercana de los Llanos Orientales aquí en Colombia, con una variedad de edades que van desde niños de 90 años hasta jóvenes y adolescentes de 3 años. Entonces es muy divertido. Tuvimos a Juanita hace poco en la reunión presencial, hija de Catalina, de Carolina Enciso. Entonces hay una gran variedad de edades, pero no significa eso una limitación para el aprendizaje, porque uno de los lemas de la Universidad Campesina, pues de este proceso loco, es aprender a aprender. Si logramos aprender a aprender, creo que el mundo va a ser bastante transparente. Entonces, me permito ir, ya siendo las 5:11, anunciando un poco ya el arranque de esta sesión. ¿Primera del año o segunda? Primera del año 2023. La primera real fue presencial y estuvimos reunidos un muy buen grupo de personas cuya experiencia pues realmente fue una delicia. Otra vez, nuestros encuentros son francamente deliciosos. Lorena Parra, buenas tardes. Bienvenida también. Gracias. Hola. Y si se me van escapando los que se conectan, ya por cantidad no los puedo ver a todos en la pantalla, pero voy dando acceso y ya voy viendo que hay 14 personas conectadas. Entonces, primero hacia Carlos Bonifetti, mi agradecimiento fraternal y enorme que nos destines un par de horas en este día. Durante muchísimos años, Carlos, y me permito hablar un tricitico, y yo hemos recorrido muchísimos caminos, sobre todo caminos del agua. Y eso nos llevó a muchísimas partes y muchas experiencias. No me voy a detener a narrarlo porque sería interminable. Pero para Carlos decirle que quienes aquí nos acompañan, fundamentalmente... Una reunión, ¿sabe cómo se hace para que todos nos veamos en la reunión? Luis Machado, me tocó callarlo. Qué pena. Bienvenido, Luis Machado. Campesinos de 3 ecosistemas de aquí del oriente de Colombia. La cordillera, donde está Luis Machado y otras personas, que es la zona más abrupta, por supuesto, su nombre lo indica. El Piedemonte, que es donde la cordillera ya disminuye su pendiente, y el llano, la parte propiamente dicha plana. En esos 3 ecosistemas del oriente de esta República de Colombia, pues nos encontramos. Y poco a poco se conectarán más y más personas. Esperemos a ver cuántas. Otras se desconectarán por fallas de internet. Para los compañeros de Campus Universitas, decirles que hoy nos acompaña un personaje, Carlos Bonifetti Dieter, ya lo tienen en pantalla. Es ante todo lo que yo llamaría una buena persona. Los títulos académicos y todas esas cosas quedan muy en segundo plano frente a el corazón y el espíritu de Carlos Bonifetti. Quiero que eso quede muy claro. Alguna prima decía, hay personas que tienen como corazón de sábana,
que cubren un montón. Y yo creo que el corazón de Carlos Bonifetti es de esos. Es un corazón de sábana. Entonces, ya nos podemos ir imaginando hasta dónde pueden llegar sus capacidades en ese magnífico ámbito. Por lo demás, Carlos es ingeniero civil y mecánico. Y en la mecánica, pues nos encontramos. Pero en la mecánica del agua. Y voy a dejar que Carlos nos narre un poco de la historia, si se puede decir ya, de la hidroenergía en pequeña escala en Chile y Latinoamérica. Esto con el fin de darnos una visión de lo actual que puede ser la hidroenergía de pequeña escala en nuestros territorios, aquí en los llanos. Porque tanto la cordillera como el piedemonte y la llanura son conocidas en buena parte de Colombia por sus altísimas precipitaciones, por ser una región hiperhúmeda, en donde a pesar de esta temporada que es de verano y llueve poco, no deja de correr agua por las vertientes. Son montones de vertientes con precipitaciones de casi 4.000 milímetros por año, alteradas, por supuesto, por todos los procesos desconocidos del cambio climático, pero aquí veremos cómo hacemos. En segundo lugar, he invitado a Carlos con el fin de que nos describa un poco la geografía de Chile, que lo vemos en un mapa como una cosa larga de 4.000 kilómetros o 3.000 y pico de kilómetros, una cosa que no le cabe a uno en la cabeza y angostica. Entonces es una geografía muy particular y creo que la geografía chilena nos puede enseñar muchísimas cosas de quienes tenemos una geografía más bien romboidal como la de Colombia. Y finalmente, y no en ese orden, Carlos es un activista ambiental de gran calado y su actividad como ambientalista está conduciendo movimientos sociales en el territorio de Chile y de la región donde vive, con sede en Concepción. Entonces, con esa breve presentación, creo que es el momento que paso la palabra a Carlos para sus saludos y que en el orden que quiera nos cuente de estos temas para compartir un poco de su experiencia que va a llenar estas mentes ávidas que nos reúnen en campus universitas, mentes campesinas, fundamentalmente campesinas, dispuestas a aprender, construyendo un sistema de educación superior, no formal, y con la certeza que todo campesino también es ciudadano del mundo. Y ahí es donde este espacio, lleno de figuras internacionales, tanto como podamos, hacen que esa puerta se abra para recorrer el mundo desde el terruño de cada uno de los campesinos que nos acompañan esta tarde. Entonces, Carlos, adelante, conecta tu micrófono y aquí estamos para escucharte. Gracias. Muchas gracias, querido Mauricio. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Que imagínate, saber la mayoría de los llanos de Villao o de ese sector. ¿Ah? Y voy a hacer un poco una mezcla, voy a hacer una breve reseña de la geografía de Chile que me dio Mauricio. Lo dijo él bien claramente, es un país muy angosto y largo, con 200 kilómetros en la parte más ancha, 200 y tantos kilómetros, y 80 kilómetros en la parte más angosta. Muy diverso, que tiene en el norte desiertos, uno de los desiertos más secos del mundo, el desierto de Atacama. Después viene el Valle Central y la zona centro-sur, que es más húmeda, y de ganadería y de agricultura. Y más al sur, está la región de Aysén y Magallanes, de la cual soy yo soy de Magallanes, pero vivo en Concepción. Magallanes está al lado del estrecho, está Punta Arenas, mi ciudad, está al lado del estrecho Magallanes, el puerto,
y al otro lado está Tierra del Fuego. Y esa es más o menos la geografía. Entre Magallanes y Aysén hay en la costa una serie de archipiélagos con miles de islas. País se hunde en la cordillera de los Andes, que la recorre el país de norte a sur. Se va hundiendo, en Magallanes se va sumergiendo en el mar, atraviesa el canal de Beagle, mejor dicho, el mar de Drake, se sumerge en el canal de Drake y aparece en la Antártica mucho más bajo como Antartandes, los Andes antárticos. Va bajando lentamente desde la zona norte del Cerro Aconcagua, que es el más alto de Chile, con 8.000 y tantos metros, perdón, 6.000 y tantos metros, 8.000 están en el Tíbet nomás, en el Himalaya. Y entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, que es costera, por supuesto, como su nombre lo dice, está el Valle Central y los valles transversales, con ríos que bajan de la cordillera de los Andes hacia el mar, formando valles transversales. Una variopinta geografía, con un clima más o menos parejo por la influencia de la corriente de Humboldt del Pacífico, que recorre de sur a norte, ¿no es cierto?, y se despega a la altura del límite de Perú con Ecuador. Se abre, ¿no es cierto?, hacia el oeste. Ese es más o menos lo que conforma el clima chileno, que es más o menos el clima que lo definía mi profesor de aire acondicionado, y calefacción y climatización. Como Chile es un país con aire acondicionado. Tenía toda la razón, porque las variaciones climáticas y temperaturas no son muy grandes. Entonces, en realidad se puede decir que es un país con aire acondicionado. Bueno, eso como breve, ¿cómo se llama? Figura geográfica. Después puedo dar más detalles, pero quiero seguir con lo de ustedes, las tecnologías apropiadas, lo que se hace en el agro, ¿no es cierto? Y cómo aparecí yo aquí en esta pantalla hoy y por qué. Les voy a contar por qué. Estoy aquí en este momento, yo con ustedes, porque una vez anduve por la Plaza de Concepción, caminando, ¿no es cierto?, de una diligencia, vuelta a la casa, y me encontré con una feria del libro. Yo soy intruso para los libros, soy metiche, ¿no es cierto?, como decimos acá, y me puse a buscar y de repente encuentro un libro con el siguiente título: Experiencias locales con microhidrotecnología. ¿Qué hice yo? Pues tomo el libro del estante, ¿no es cierto?, y lo empiezo a hojear. Veo que está traducido desde SCAT, un instituto de Suiza, por una ONG chilena, por encargo del SCAT. Lo empiezo a hojear y me lo compro. Al lado había otro, que se trata de la bicicleta, también lo compré, editado el año 80 y tanto. Esto fue en el año 1991. Y esas son las casualidades del estilo que me tiran aquí con ustedes. Porque si yo ese día no paso por la Plaza de Concepción, no encuentro el libro ese, probablemente no estaría acá. ¿Ah? Esos son los destinos de moverse en el mundo, ¿no es cierto? Divagar, deambular. El deambular nos produce conexiones, nos produce esto que dice Jorge Reichmann, y decía en su libro Gaia, James Lovelock con Lynn Margulis, esto característica de los holobiontes, ¿no es cierto? Porque nosotros somos holobiontes, como él lo dice, toda esta gente, ¿no es cierto? Yo también estoy convencido de eso. Somos un conjunto de células y vivimos en simbiosis con nuestros amigos bacterias en los intestinos. Nosotros no podríamos vivir sin esas bacterias que transforman la última etapa de nuestros alimentos, ¿no es cierto? Después van a ser absorbidos por los procesos en el estómago, ¿no es cierto? Y ellas no podrían vivir sin nosotros, que las alimentamos. Así que somos holobiontes, como holobiontes son los bosques, son los llanos, son los humedales, son un conjunto de seres que viven en un medio y participan del medio y se compenetran entre sí sin competencia.
solo con solidaridad y compartir. Bueno, ese como enfoque a lo que viene después, que es esto de lo pequeño, que es son las tecnologías apropiadas que manejamos con Mauricio y muchos otros amigos de Latinoamérica y de Europa y del Nepal y de Indonesia, que fue uno de origen fundado por Fritz, no se llamaba Fritz E.F., el nombre Schumacher, que escribió un libro que se llama Los Pequeños Hermosos. Y él fundó en Inglaterra una ONG que se llama, o se llamaba, Intermediate Technology Development Group, Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia. Como ese nombre resultó ser en el tiempo un poco alambicado para comprender qué era esta institución, lo cambiaron por Practical Action en Inglaterra y Soluciones Prácticas en Perú, que es la más grande sucursal que tiene esta institución en el mundo. Tiene varias sedes en distintos países, África, en Indonesia, en Nepal, distintos puntos, son 6 o 7, digamos, sedes. Entonces, de ahí viene todo esto de HidroRed, que conecté con el libro este, y pude conectarme con Jorge Sen. Le escribí para pedirle los planos que salían en ese libro. Me demoré un poco en recibirlo porque los estaba esperando de la ONG que lo había traducido, chilena. Y como nosotros no somos tan activos y tan proactivos como los europeos, no me estaba contestando el encargado de esta ONG y me comunico entonces con Suiza, con la casa principal de SCAP. Me llegó una carta muy simpática y larga, rarísima, porque me di cuenta de que este hombre que la escribía era argentino, por la manera de escribir, porque uno conoce las formas, no todas, pero esta es la casualidad, como yo nací en Buenos Aires, no tengo muchos parientes en Argentina, sé cómo escriben, y la mano era de un argentino, Jorge Sen, y ese fue, pues así fue, pues. Él me envió los planos, no me cobró primero, como me estaban haciendo en Chile, sino que me los envió y me mandó la cuenta, cosa que yo le hice el depósito a través de transferencia bancaria, o como correspondía en esa época, el año 92. Bueno, de ahí cortito me invitó a un curso en Suiza que se llamaba Micro Hydropower, First Hydropower Development Group, perdón, Micro Hydro Curso de energía en Suiza, en Jurwalder y en St. Gallen, un mes de modo curso. Yo no quería ir, porque le dije a Jorge que me invitaron a comer a un restaurancito ahí en St. Gallen con Thomas Schoilix, otro amigo nuestro, para convencerme de que fuera el curso. Pero voy a decir, no, si yo ya con el libro, pero basta, si yo puedo ser turbinas, ya tengo una hecha ya. No, me dijo Jorge, si esto es más allá de lo mecánico y la técnica para construir turbinas, porque íbamos a compartir de distintas partes del mundo muchos personajes que están en esto de distintas formas. Hay fabricantes, hay miembros de organizaciones no gubernamentales que introducen estas tecnologías en las zonas rurales de sus países, etc. Me convencieron y esto fue en marzo, que estábamos conversando, y en septiembre fue el curso del año 1991. Ahí apareció un curso fantástico. Conocí a gente de África, de Marruecos, del Nepal, de Indonesia, 5 latinoamericanos, 2 peruanos, 2 chilenos y un argentino. Ese era el equipo sudamericano. Un curso interesantísimo. Y de ahí vuelvo yo a Chile, terminó el curso, y el año 93 fue el 5º encuentro de pequeños aprovechamientos hidroenergéticos ¿cómo se llama? En Colombia, en Santa Marta. Y ahí me encuentro con los amigos de HidroRed y con Mauricio. O sea, ahí conocí a Mauricio en Santa Marta, año 1992.
no, 1993, perdón. El quinto encuentro latinoamericano, ahí nos conocimos, departimos en forma muy entretenida, muy simpática, y empezó nuestra relación de amistad y de contactos y de transferencias de conocimientos y de experiencias y todo lo demás. Ahí descubrí que Mauricio había hecho una microturbina para entregar energía mecánica directa mediante fajas, ¿no es cierto?, y polea a un compresor de refrigeración para que un pescador pudiera conservar en frío sus peces y sacarle buen precio y no comprarlo a vil precio cuando se los compraban los intermediarios, ¿no es cierto?, para la venta. Entonces él ya mejoró su negocio, ¿no es cierto?, con el frío. Frío que le proporcionó Mauricio con sus maquinitas. ¿Te acuerdas, Mauricio? Por supuesto. Lo leí yo en uno de los ejemplares de la revista Hidropress, por supuesto, que ahí escribíamos nuestras experiencias. Entonces, bueno, fabriqué muchas turbinas en mi taller en Concepción, más de 25 centralitas, a raíz de esta introducción, esta penetración en la hidrored latinoamericana y el contacto con los europeos. ¿De dónde salió esta tecnología apropiada? Que llaman, ¿no es cierto?, apropiada porque es apropiable por la gente, por los campesinos, ¿no es cierto?, por lo fácil y sencillo que es construir los equipamientos, no solamente turbinas, sino que otros artilugios, sino porque es apropiada, apropiable por la gente, por supuesto, y apropiada a ser construida y manejada con tecnologías simples locales. Y esto surgió en Europa por un grupo de amigos y de ingenieros post la primera crisis del petróleo en el año 73, que ya empezó a declinar, ¿no es cierto?, después la crisis del petróleo. En esa época se recuperó un poco la cosa y cuando estaba en pleno apogeo ya la cosa allá de uso de equipos a diésel, ¿no es cierto?, para motores, para generadores o bombas, qué sé yo, era un poquito complejo. Y se les ocurrió, ¿no es cierto?, aterrizar las turbinas, ¿no es cierto?, a fabricarlas de forma sencilla en talleres mecánicos, con un torno, con una fresadora, con un taladro de pedestal y pocas herramientas más para fabricar turbinas localmente. Porque habían empezado a hacer un aporte transfiriendo máquinas europeas, o sea, haciendo lo que se llama una entrega, digamos, de ¿cómo se llama?, de equipos asistencialismo, ¿no?, asistencialistas, y entregaban máquinas, ¿no es cierto?, fabricadas en Alemania, fabricadas en distintos países, muy buenas, por supuesto, pero que a la larga no eran apropiadas por la gente, porque ellos participaban muy poco en la gestión de la conformación de la microcentral para tener energía mecánica, para moler granos de trigo con las caídas de agua, ¿no es cierto?, y también electricidad. Entonces, no le funcionó la cosa, porque veían pasar a todos estos personajes europeos, ¿no?, para arriba y para abajo, como manejando la situación. Y eso no es muy bueno, digamos, porque la gente queda como de segundo plano. Y entonces empezó a fallar esto. Y ahí se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era no enviarles máquinas regaladas, para que ellos hicieran el complemento, las construcciones localmente, por supuesto, sino que había que enseñarles a hacer turbinas, allá, en cada lugar, en cada país. Y eso hicieron. Empezaron en el Nepal y en Indonesia. Consiguieron un taller en Yantiachala, en Nepal, en Kathmandu, un taller adecuado. Los capacitaron, lo hicieron diseñar las turbinas, dibujarlas ellos mismos y empezaron a fabricar turbinas. Y después la instalación y todo lo demás. Y eso funcionó. Hasta el día de hoy sigue funcionando.
y crearon un fondo revolvente con el Banco Agrario del Nepal, que se dedica a ayudar a los campesinos. Entonces ellos evaluaban sitios adecuados para las microcentrales y la gente se apropió de la tecnología. Tanto es así que el banco tenía que enviar, para cuando había un posible punto nuevo de proyecto, enviaba un especialista del banco, un ingeniero, mecánico, comercial, o dos ingenieros, al lugar para evaluar y entonces hacer correr el préstamo en el banco. Bueno, dos campesinos reencargados de una localidad que habían visto esta tecnología aplicada en una comarca vecina y vieron todo como era, empezaron a trabajar solitos antes que llegue el banco, porque el banco no aparecía. Entonces empezaron a evaluar y dijo, sí, acá está el sitio, esta es la altura de caída, aquí va a ir la tubería, aquí vamos a hacer la casementa y aquí vamos a poner la turbina. Y habían aprendido solamente mirando a los vecinos. Entonces juntaron el pie de inversión, porque había que juntar plata para poner un poco de plata, el banco ponía el resto. Y tenía que ser esfuerzo de todos. Y se van buen día calmando al banco y dice, señores, queremos hacer la turbina. No, pero es que tenemos que... No. Si nosotros ya fuimos al terreno y tenemos todo listo. Aquí está el dinero. El dinero de la comunidad recolectado está, aquí se lo pusieron en el escritorio al banquero. No les quedó otra que entregarles el crédito y echar a andar el proyecto. Este es lo más fantástico que podemos ver de cómo son las tecnologías apropiadas. Es decir, el campesino sabe mucho más que lo que los citadinos creemos, o creen, porque yo soy medio campesino y medio citadino, ¿no? Una mezcla equilibrada. Entonces, la sabiduría del mundo campesino es tremenda. Todos los artilugios y todas esas cosas que se usan en el campo son diseñadas por gente del campo, de todo tipo, en todo el mundo. Y eso es lo que mueve y lo que hace que esto funcione. Y a eso vamos a volver ahora, porque el sistema de alta tecnología que tenemos en el mundo, que ha sido cooptado por grandes poderes económicos, ¿no es cierto?, neoliberales, y que estamos sufriendo, ¿no?, en todos los países, en Chile también, ha fracasado. Ha fracasado porque es insustentable. Porque no cumplen las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner, que las grafica muy bien en una charla que después se voy a compartir, de que Mauricio se las entregue, que se llama una charla de solamente 9 minutos y medio de Sergio Federovisky, actual viceministro de Ambiente argentino, que es biólogo y es periodista, y es un muy buen comunicador, sin duda alguna, que escribió un libro cuyo título es el año 2004, el medio ambiente no le importa a nadie. Ese resume la verdad, porque somos tan pocos los que nos preocupamos del medio ambiente, que en el universo de ciudadanos, ¿no es cierto?, de los países, somos nadie. Casi nadie. Entonces, por eso el medio ambiente no le importa a nadie. Y él dedujo, porque en su libro lo explica, y también en una columna que escribió el año 2004, justamente el mismo año de la edición del libro, en página 12, una página, digamos, internet de Argentina, página 12. Yo le comparto muchísimo ¿cómo se llama? Esa columna, junto con la de con un periodista amigo de él, que hizo otra 2 o 3 años después, que se llama ¿A quién le importa? Más o menos es la misma filosofía. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, y me imagino que a ustedes en Colombia también, en todos los países, convencer a los gobiernos, a los políticos y a los inversionistas de que el mecanismo de desarrollo es este.
De lo pequeño, lo de Schumacher, ¿no es cierto? Lo pequeño es hermoso. Y de lo disperso. No hay otra, porque lo otro ya no funciona. Lo estamos sufriendo en Chile, por los incendios forestales, se han quemado ya casi 600.000 hectáreas este año de plantaciones de pinos y eucaliptus. Estamos en pleno incendio, todavía no se han detenido aquí en la zona centro-sur. Aquí estamos llenos de humo, afuera. Especies de plantación continua para hacer celulosa y papel, paños continuos sin continuidad alguna, que llegan hasta el borde mismo de las ciudades. Tal es la ambición de esta gente. Se han quemado muchas casas campesinas, rodeadas de fuego, rodeadas de estas plantaciones. 26 personas muertas, personas que se resisten a salir de su casa, a pesar de que está el fuego encima, no quieren salvar, quieren apagar, y han sido devorados por las llamas, junto con las casas. 26 personas, hasta penosísimo. Y esto por no querer entender que como decíamos recién, el mundo debe funcionar sobre la base de lo que dicta Madre Naturaleza, la Pachamama, o Gaia, como decía Gilbert Gulli y James Lovelock. El mundo funciona así, no con las leyes de la economía, comparte las leyes de la mecánica, sobre todo las transferencias de energía y de calor, la segunda ley, las leyes de la termodinámica, pero no funciona con la economía, y menos aún con la economía crematística, que es la que tienen estos economistas, entre comillas, que están enquistados en las empresas y en los gobiernos, y les han dado una importancia mucho más allá de lo que deberían tener. Y esos son los que tienen a los países patas arriba, con esto del PIB y todas estas cosas. Como bien decía alguien que graficaba el tema del PIB, bueno, el PIB es sencillamente cualquier cosa produce aumento del Producto Interno Bruto del país. Si uno hace una zanja, ¿no es cierto?, y con un contrato, y paga a la persona que le ganó la licitación de hacer la zanja, ¿no?, ese recibe, digamos, un valor del costo del trabajo, ¿no es cierto?, y aumenta el PIB. Si detrás va otra persona que también otro contrato va tapando la zanja y queda en nada, ¿no?, el trabajo también sube, aumenta el PIB, pero quedamos igual. El terreno quedó igual que antes de que se hiciera la zanja. Más o menos un poco burdo, porque si la zanja tapa alguna tubería puede ser un trabajo de aporte, pero es como una gráfica de la situación del famoso PIB. Ahora, ¿cómo volvemos para recuperar lo natural? Ese es el gran dilema, porque no pueden comprender. A mí me cuesta mucho, y yo he tenido, digamos, en grupos de WhatsApp y grupos de ingenieros, incluso ataques, digamos, no ataques a golpes, pero ataques epistolares, ¿no es cierto?, de que yo estoy hablando de tonterías, como si el invento del decrecimiento y todo lo demás fue la excusa mía. No le digo yo, si esto viene desde los años 70, del Chico Mansell, de la Comunidad Europea, se viene hablando del decrecimiento, porque ya los límites se han alcanzado. El libro Los límites del crecimiento, escrito en el año 72, publicado en el año 72, por un grupo de investigadores del MIT en Massachusetts, en Boston, por encargo del Club de Roma. Fue un extraordinario trabajo que determinó los límites del crecimiento del mundo y se están cumpliendo al pie de la letra, de los gráficos. Ahora, bueno, exactamente. Pero estos economistas climatísticos no lo quieren entender y quieren resolver los problemas del mundo y de sus países huyendo, como se dice, hacia adelante. En vez de repensar, ¿no es cierto?, recapitular y analizar lo que ha sido, lo que se ha desarrollado y crecido en demasía el mundo desde la producción industrial, no lo analizan así y huyen hacia adelante, se hace más de lo mismo.
Y más adelante, como lo dice bien claramente Hugo Bardi y otros pensadores de estas cosas, también, por supuesto, está de acuerdo con ellos Jorge Rickman y todos los amigos de España que están en esta cosa, vamos hacia el acantilado de Séneca. Séneca escribió un filósofo romano, del Imperio Romano, nacido en Córdoba, en Hispania, y cuando tenía la conquista, digamos, del Imperio Romano, llegaba hasta España y Inglaterra, en Hispania, ahí nació en Córdoba este señor Lucius Anaeus Séneca, que fue asesor, digamos, de Nerón. Nerón se enojó con él un día y lo mandó a suicidarse, lo obligó a suicidarse a este amigo Séneca. Bueno, él postulaba de que las cosas tienen un lento crecimiento, esforzado, lo debe saber muy bien mi amiga artesana y todas las personas que nos acompañan, que las cosas cuestan y son de grandes esfuerzos, y cuando viene el auge y la caída es brusca y dolorosa. Es una curva ascendente suave y después cae así. No es una campana de Gauss simétrica, sino que tiene un descenso lento y una fuerte caída. Ese es el destino de seguir huyendo hacia adelante, ir al precipicio. Ojalá que podamos nosotros influir en nuestros países. Ayer escuché un discurso de algunos días atrás que está grabado de Petro, que le hablaba a los campesinos, muy interesante el discurso de Petro, que hablaba de la historia de los sufrimientos del campo colombiano, que es bastante conocido y doloroso. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Bueno, yo no sé qué, como una pincelada, digamos, que estoy haciendo de esto, partiendo de la experiencia nuestra con Mauricio, con las microcentrales y todas estas cosas. ¿Qué más podemos, cómo más podemos seguir conversando? Voy a ver aquí mi apunte. Bueno, lo de las turbinas ya está más o menos visto. Bueno, vamos a ver por el tema de la energía, entonces, lo que está de moda, el famoso estudio que hacen los expertos en Europa, Antonio Turiel, en España, uno de los hombres que más sabe de energía del mundo, que estudió el petrocalipsis, ¿no es cierto? El peak oil del petróleo que se produjo el año 2005, el petróleo, ese petróleo de calidad, ¿no? de bajo costo de extracción, se acabó el año 2005 y después vienen los otros petróleos. El otro pic llegó al año 2018 y ahora viene el descenso. Lo más complicado del caso es que estoy muy metido también yo en Chile, en esto del activismo que bien decía Mauricio, es luchando contra el extractivismo ahora de las energías renovables. Esto se translimitó, o sea, la energía renovable es una gran cosa, la energía solar, sí, claro, la energía eólica, pero esta que iba a ser para reemplazar el petróleo y el carbón, resulta que se transformó en una competencia. ¿Quién produce más con carbón, con petróleo, con lo que va quedando? Y ahora con energía eólica y con energía solar, ocupando amplias extensiones de territorios agrícolas, amplios lugares, ¿no es cierto?, de campos con esos molinos eólicos gigantescos eólicos, y que también producen efectos negativos sobre las abejas, sobre el mismo clima también a la larga, y sobre lo que están haciendo los campesinos abajo, porque no les preguntan a nadie. ¿Qué les parece a los lugareños esto? Y veo que también en España ha sido igual, o sea, los proyectos se implantan desde el gobierno central y punto. El último que tiene que ser tomado en cuenta el campesino no es tomado en cuenta y después entonces hace
los reclamos y las hacen los manifestaciones del derecho pataleo, como decimos nosotros. En eso estamos ahora. Y resulta que no sabe esta gente, otra vez los presentistas, los del crecimiento, que para poder fabricar, seguir fabricando paneles fotovoltaicos, máquinas eólicas, son indispensables los combustibles fósiles. No hay ninguna fabricación de equipos de energías alternativas renovables que haya salido de un circuito solo de energías renovables para fabricar. Todos, de una u otra manera, necesitan el petróleo para fabricar el acero, carbón también, por supuesto, acero, el cobre, extraerlo de la mina para hacer los generadores eléctricos, el hormigón, el cemento para hacer las bases, todo eso se hace con energías convencionales que se están acabando. Es decir, ¿cuál es el futuro? ¿Vamos a vivir de energías renovables cuando se acabe el petróleo? No. No. Entonces, ¿cuál es la solución? Decrecer. Palabra horrorosa. Nos tildan de catastrofistas, apocalípticos. Los que hablamos del decrecimiento. Son muchos en el mundo, ya está entrando esto fuertemente, pero en Chile no está entrando. Y los países sudamericanos, no sé cómo será en Colombia, creo que un poco más avanzado, no sé. Después podemos conversarlo en los minutos finales. Tú me paras, cuando corresponda, Mauricio, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestros gobernantes de todos los colores del espectro, porque aquí el arcoíris, desde el ultravioleta hasta el rojo, está todo igual. Los tipos son iguales de cualquier color. Creen en la fantasía de el futuro glorioso, fantástico, en que todos vamos a ser felices y todos vamos a tener de todo. Y la pobreza no disminuye, por lo contrario, porque para que haya riqueza tiene que existir pobreza, porque de ahí sale la riqueza. ¿No? Si no hay pobres, no pueden haber ricos. De ahí sale la mano de obra, ¿no es cierto? Se lo estudió muy bien Carlos Marx, el Capital, y se sigue estudiando al día de hoy. Por más que lo quieran compartir. Y ¿cómo se llama? Tratan de echarle el rayo nada. Entonces tenemos que decrecer. Y mientras antes mejor, dice Carlos Taibo, y los amigos decrecentistas de España, Juan Bordera, Antonio Arechaga, el mismo Jorge Rima, el mismo Antonio Turiel, etc. Mucha gente. Y eso es lo que cuesta. Y nosotros tenemos que tener más soldados, porque estamos en este grupo, podríamos aumentar la masa crítica, ¿no es cierto?, para convencer y hablar con nuestros amigos, vecinos, parientes, de estas cosas. Es lo único que nos queda por hacer. Lo que hace Sandra, por ejemplo, lo que hace Lorena, de preocuparse de los humedales, de su entorno cercano y de todos los humedales de Chile, porque son una red plurinacional, porque hay muchas nacionalidades, pueblos originarios, ¿no es cierto?, y los conquistadores, nosotros, ¿no? Trabajando en defender los humedales de Chile que están siendo rellenados para construir poblaciones y edificios encima de ellos, en plena crisis hídrica. Chile está en una sequía espantosa. Sin embargo, se siguen tapando los lugares donde está el agua. Porque la gente no sabe que está el agua. Me acuerdo que en el curso en Suiza, una de las preguntas de las primeras clases que tuvimos es, a ver, ¿de dónde sale la electricidad? Entonces, la mayoría de gente cree que la electricidad sale del enchufe de la pared de la casa. Lo que hay más atrás, bueno, algunos sabrán que sale de las líneas eléctricas, por supuesto, pero en general la electricidad sale del enchufe. ¿Y de dónde sale el agua? Bueno, de la espita del lavabo, el lavaplatos de la casa.
pero no saben qué es lo que significa tener agua corriente en una red hoy. Y cuáles son las fuentes. ¿Ah? Entonces, tenemos que luchar con estas cosas. El otro punto que hay es que se quiere acaparar el agua, con grandes represas también, para regar y para generación hidroeléctrica. Y algunos dicen que el agua se pierde en el mar. No saben que el agua no solamente es H2O, sino que es un transportador, un acarreador de nutrientes de las zonas altas de las cuencas, ¿no es cierto?, que corren por las laderas entre medio cuando no había erosión, ¿no es cierto?, escurre con suavidad, sin hacer erosión entre medio de la hojarasca, ¿no?, y llevando nutrientes al río, y eso llegan al mar, que son el comienzo de la cadena trófica de toda la vida marina. Entonces, si uno le saca todo el agua del río, desaparece la vida marina, porque depende fundamentalmente de los aportes de las aguas de los ríos del mundo, del Nilo, de todo esto que sucede. Y ahí, hablando del Nilo, volvemos a enganchar con esto de la simbiosis, ¿no es cierto?, que tenían los egipcios con el Nilo, que estudiábamos en la historia de nuestros colegios, en nuestras escuelas, de que el río crecía, ¿no es cierto?, y con las crecidas traía légamo, y ese légamo invadía los campos, y cuando el río bajaba, entregaba los nutrientes, la fertilidad gratuita que venía a la cuenca alta del Nilo, el río más largo de África y uno de los más largos del mundo, 6.000 kilómetros, o algo así. Bueno, así vivía Egipto, y así fueron los imperios de los faraones, gracias al Nilo. ¿Ah? El Nilo, la fuente de vida de ese país. ¿Y qué pasó? De repente hicieron una represa, la represa de Asuán, para sacar energía eléctrica, cortaron el río, reemplazaron, y con eso se quedaron los nutrientes atrapados en la presa. Ya no llegan, el caudal de crecida no llega al delta, no llegan los nutrientes, el delta empezó a disminuir su caudal, empezó a subir la salinidad del mar, se empezó a perder, a disminuir la agricultura del delta, y perdieron el nutriente natural y gratuito que recibían del Alto Nilo. Ahora tienen que comprar fertilizantes artificiales para subsistir con la agricultura. O sea, haciendo el balance del PIB y todo lo demás, salieron para atrás. O sea, Egipto perdió por la avaricia de generar más energía en grandes cantidades. Por eso que vuelvo a repetir lo que dije al principio de lo pequeño, hermoso, disperso, chiquitito, pequeñito. Eso no lo nota la naturaleza que estamos escarbándole algo. No tenemos que sacar la naturaleza lo justo y necesario. Que no se dé cuenta, que no noten que estamos nosotros ahí, los humanos, ¿no?, los monos de la sabana, como dice Hugo Bardi, los que bajamos de los árboles, ¿no es cierto?, en cierto momento, y empezamos a invadir el llano, y a pelear con las bestias, ¿no es cierto?, y ahí se empezaron los problemas. Después inventamos los molinos, ¿no es cierto?, las turbinas de los ríos, las cuevas hidráulicas, hasta ahí estábamos bien dispersos, ¿no?, donde estaba el agua y la caída, el desnivel, ahí está el pueblo, Europa, Suiza, todo, Inglaterra, pero de repente apareció el descubrimiento del carbón y la máquina de vapor. Ahí se empezó a perder todo, porque pudieron desconectar, ¿no es cierto?, el lugar de la faena, de la fábrica, de la industria, de la geografía. Hay que llevar el carbón, poner la máquina donde sea necesario y listo. Y eso es lo que tenemos hoy, ¿no? El resultado de la revolución industrial de la máquina de vapor llega a lo que tenemos ahora en el día en el mundo. Vamos a volver poco a poco a eso, sí o sí. Porque los amigos que no creen en el crecimiento no saben que esto va a ser a la fuerza
protegido por nosotros, los monos de la sabana, y ordenado y planificado por nosotros, porque si no va a ser la fuerza. Entonces, mejor es hacerlo bien, como dice Carlos Taibo, un autor norteamericano, Richard, creo que se llama Greer, dice, el título en inglés se puede traducir, colapse ahora y evite aglomeraciones. Más o menos eso está indicando lo que dice Taibo también, aprovechemos ahora que todavía tenemos un espacio de combustibles, ¿no? Para poder arreglarnos e ir acomodando la cancha, y que todavía tenemos un clima que está bajo los 1,5 grados Celsius de la temperatura de aumento, para poder aprovechar este espacio, esta ventanita que tenemos de 10, 15, 20 años, no más, creo yo. Y Carlos Taibo cree lo mismo, pero no lo dice tan abiertamente. Dice, no, vengo bajando la ficha de cambio, ¿no es cierto?, brusco, pero bueno, dejan el aire 10, 20, 30 años. Aprovechemos ahora de crecer en forma ordenada, porque vamos a crecer igual. Es obvio, es cuestión de ver a nuestro alrededor, ¿no? Pero poca gente sabe mirar a su alrededor y ver lo que está pasando. Bueno, yo creo que con esto es una pincelada más o menos hilvanada, un tejido bastante tosco, comparado con lo que hace Sandrita, ¿no? Pero que más o menos dan un cuadro de cómo veo yo las cosas y cómo lo que están haciendo con esta universidad virtual, no tan virtual, cuando se juntan, ¿no es cierto?, en directo, puede hacer por estos principios y estas cosas, aterrizarlas en la práctica. Y es que no me cabe en la duda que lo están haciendo. Ahora Mauricio me debe abrir un artículo para La Ventana Ciudadana, que personalicito, es un diario, un periódico semanal, digital, La Ventana Ciudadana, Periodismo Ciudadano, que somos 3 personas los que estamos trabajando en esto. Mauricio tiene 3 artículos publicados muy interesantes, que yo le he sacado el jugo, porque hablan de la energía, y hablan lo dice con mucha simpatía, Mauricio, con mucha, ¿cómo se llama?, acercamiento al lector, explicando cosas relativamente complejas con palabras simples. Y justamente la segunda ley de la termodinámica la expuso con terminología futbolística. Y eso la gente lo entiende. Clarísimo la explicación en cerca de futbolística. No lo voy a decir acá porque para que busquen el artículo se llama ¿cuánto es suficiente? A nombre de pregunta. Ese es el título del artículo. ¿Cuánto es suficiente? Hablando de la energía. Y ahí se van a poder ver cómo Mauricio hábilmente, usando términos futbolísticos, explica la segunda ley de la termodinámica. Lo entiende cualquiera. Y después otros 2 artículos posteriores, muy potentes, que yo uso, pero y abuso de ellos, cada vez que tengo oportunidad de que en un Facebook hay un tema en que la gente lo va a ver, porque es afín, lo pongo. Porque no se puede poner en Facebook y en las redes sociales cosas al voleo. Como que siempre, ¿no es cierto?, el campo así. No. Hay que buscar en qué momento se comparte algo. Cuando la gente está atento al posteo anterior. Y ahí lo mete. O sea, ahí tiene la posibilidad de que más gente lo vea. ¿No? Esa es mi técnica. La he ido aprendiendo así de a poco. Esto con las redes sociales es muy interesante. Sobre todo el Twitter. El Twitter. Toda esta gente que yo les nombré, los españoles, esto, los enganché. Me estaban llamando. No, ustedes no escucharon porque yo estoy con... me estaban llamando por celular. Voy a apagar esta vaina hoy.
Ya. Bueno, me perdí el hilo. No te preocupes, Carlos. Hay muchos hilos disponibles para seguir tejiendo. Claro. Coge cualquiera, coge cualquiera. Y aprovecho la pérdida del hilo antes de que cojas el siguiente, o si lo tienes, no lo sueltes, para mencionar que más o menos tenemos otros 5, 10 minuticos para continuar escuchándote y luego abrimos un espacio de discusión, de charlas, preguntas, lo más informal del mundo. Mientras más amorfo y gelatinoso sea el espacio, mejor. Entonces, Carlos, sigue, por favor. Bueno, como para terminar, ¿no es cierto?, un poco estas mal hilvanadas ideas, podría ser recibir una realimentación en la conversación y compartir con los amigos colombianos. Veamos qué es lo que está sucediendo en Chile. Porque, bueno, nosotros somos americanos, somos hermanos. Yo, una última anécdota, me acuerdo de que estaba peleando por que no se construya el puente industrial en Concepción, en la comuna de San Pedro de la Paz, que está al frente, al otro lado del río Biobío, uno de los ríos más caudalosos de Chile, o era el más caudaloso, segundo, el río más grande de Chile en cuanto a caudal. Bueno, había una discusión en la municipalidad sobre este tema del proyecto del puente industrial. Había un numeral, por supuesto. Los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas construyen los caminos ahora en el peor lugar que pueden encontrar, o sea, arriba de los humedales. Teniendo lugares con tierra firme, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a atender no el problema vial, sino que van a atender los intereses privados de los grandes grupos económicos. Y para ellos ese trazado era el necesario. Luego disimula. Bueno, estábamos en la discusión y una señora de ahí de San Pedro me preguntó, ¿y usted de dónde es, señor? Yo soy de Concepción. ¿Y qué está haciendo acá entonces? Y tuve que responderle, mire, yo soy de Concepción, soy magallánico, de Punta Arenas, nací en Buenos Aires, y al final soy ciudadano sudamericano, y termino siendo ciudadano del mundo. Por eso estoy acá. Se quedó callada la señora. Porque eso es verdad. Nosotros no tenemos ninguna compartimentación cartesiana de donde podemos hacer esto o lo otro. Y nadie nos puede pautear. Pero la civilización está hecha de manera que parece que fuera así como decía la señora. Y yo no tenía por qué estar ahí metido porque eso no era entendible. Bueno, eso como anécdota para terminar. Ok, Carlos, que no sé si me escuchan, si me están escuchando bien. Yo aquí tengo problemas de audio. Gracias, Carolina bien. Ramírez. Ok, gracias. Bien. No sé por dónde está saliendo el audio porque tengo el celular y el computador encendidos, pero bueno, la tecnología es muy buena, sobre todo cuando funciona. Qué pena la frase tan traída, pero aquí nos libramos. Pues hombre, Carlos, muchas gracias por ese paseo que nos estás dando. Y bueno, queda el espacio abierto para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan la audiencia y presencia, porque te presencia en 2 dimensiones al menos, de las 23 personas que en este momento estamos reunidas. Y por lo visto, tanto César Guevara como Alexander Mora están caminando y caminando, lo cual hace de esta reunión algo bastante particular.
la gran ventaja del celular. Entonces ahí vemos con sombre. Ah, y Elsa María, magnífico. Entonces desde esos inspirados paisajes de lejanías, lejanías para nuestros compañeros chilenos que nos acompañan, es un municipio en el Piedemonte Llanero, un poco más al sur aquí de la ciudad de Villavicencio, y ahí están Alexander, César, Elsa María, con otros compañeros de esa localidad. Y están paseándose envidiablemente por esos paisajes. Entonces, con ese contexto, queda abierto entonces el espacio para que cualquiera alce la manita si quiere hacer alguna pregunta, intervenir, alguna reflexión, algún comentario, todo es bienvenido. Entonces, pues vamos llenando el espacio con otros comentarios, espacio-tiempo en este caso, con algunos otros comentarios y recuentos de lo que con Carlos podríamos sacar provecho. Y yo aprovecharía para mencionar algo que Carlos pasó por encima un poquito y que me gustaría mencionar para todos. Y es que hay una especie de lección vivida durante muchos años de compañía con Carlos en una organización que Carlos mencionó una sola vez y fue Hidrored, la red latinoamericana de microhidroenergía. Una de las grandes lecciones que me queda a mí al formar parte de esta red con Carlos y una multitud de amigos y colegas en esta red en toda América Latina, desde la Patagonia hasta México en algún momento, es la gran lección del viaje de estudios. La gran lección que significa reunirse presencialmente en diferentes partes de esta única América que sin las rayitas que le ponen a los mapas y que llaman fronteras y que algunos aprovechan para vender pasaportes y tinta para sellos, pues nos unen. Y nos unen de la manera más fraternal, pues comemos de ella diariamente, respiramos de ella diariamente y nos enriquecemos diariamente con ella. Y sí, es un territorio recorrido por la cordillera de los Andes y ese nombre que nos acabas de enseñar, Carlos, cuando se sumergen en las aguas y surgen en la Antártida, los mismos Andes que terminan por conformar las islas del Caribe, que son afloraciones de esa rama cordillerana de los Andes que está en el Caribe, sumergida en buena parte, pero islas como Dominica y todas estas, Bonaire, Aruba, Curazao, etcétera, son afloramientos andinos, según dicen los que dicen que saben. Entonces quiero dejar como un mensajito para todos, y es que nuestro énfasis y el destino en Campus Universitas es tener oportunidades de viajes de estudios por toda América Latina, cosa que ya está en marcha como idea y digamos pequeños avances muy concretos para desarrollar ese viaje de estudios por parte de algunos de los participantes. Irán en pequeñas oleadas a recorrer ese territorio que llamamos América, por lo pronto del sur. Y bueno, ahí estamos las energías empeñadas. Y esa es una lección de Hidrored. Eso es una lección aprendida en los no sé cuántos encuentros logramos hacer en América Latina, pero eso sí, anduvimos por todos lados. Y fue magnífico, porque creo que nos queda la gran lección, repito, de que una de las pedagogías más potentes que existen se llama la pedagogía del viaje. Y creo que esa debemos seguirla fortaleciendo a como de lugar. ¿Tengas algún otro comentario o alguien quiera hacer algún otro comentario? Y que estando en la hora del ejercicio, don César, don Alex y doña Elcite, quién sabe quién es más, pues no suben mucho, pero hagan su jogging ahí. Envidiable. Hola, ¿me escuchan? Hola. Por supuesto, Alconda.
En realidad yo soy Cristian, compañero de Alconda. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gusto de estar con ustedes y de venir a estar con Carlos, que conocemos hace muchos años. Aprovechar de reconocerlo acá ante todos ustedes como una persona que nos ha inspirado y nos ha acompañado durante muchos años en tratar de defender el territorio. Con algunas luchas no nos ha ido muy bien, pero así vamos aprendiendo. Yo quería hacer una pregunta a los amigos y las amigas colombianos. ¿Cómo el tema de la sustentabilidad no es un asunto fácil? Cuando han habido gobiernos progresistas, como el caso ecuatoriano, por ejemplo, han habido, al parecer, algunas contradicciones en términos de tener que impulsar como industria extractivista, por llamarlas de alguna manera, porque si no hay un aparato productivo autónomo en las comunidades, los gobiernos progresistas parecieran estar obligados a recolectar impuestos de las industrias extractivistas para subvencionar a la población. Entonces, mi pregunta sería, en el caso colombiano, ¿qué esfuerzo está haciendo Petro en términos de poder estimular esa autonomía productiva de parte de las comunidades y no tener que seguir dependiendo del petróleo, por ejemplo? Esa sería mi consulta. Gracias, Cristian. No sé, ¿alguien quiere aportar algo de los participantes? A la una, a las dos. ¿Aló? Hola, Sí, Sebastián. ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes Sebastián. para todos y para todas los que están por ahí. No, pues digamos como para responderle un poco al compañero, partiendo también de lo vivido y de lo que ha pasado también ahorita acá en estos territorios frente a la defensa de la extracción petrolera. Estas regiones, específicamente el Meta o el Llano en general, y en este caso específico donde nosotros nos ubicamos, el Piedemonte, en estos momentos han sido concesionadas desde hace muchos años a la industria petrolera. En estos momentos, Cumaral, un municipio que desarrolló una consulta popular donde las personas decidieron proteger el agua por encima de la extracción petrolera. Aún así, existen dos bloques petroleros que en estos momentos amenazan precisamente esa soberanía. Lastimosamente, Colombia es la primera vez que tiene un gobierno progresista y bueno, digamos que nunca ha podido estar cercano a esas políticas si no son de manera popular o de manera comunitaria y de manera organizativa por parte de los pueblos en los territorios. Es muy poco el tiempo, digamos, que se lleva en ese ejercicio de la administración, pero la llegada precisamente de personas, en este caso de los que en estos momentos uno podría dar fe que han acompañado esos procesos populares a esos cargos, pues brindan un poquito de tranquilidad, digamos que hablando específicamente del caso de, de la institución encargada del ANLA, se llama acá, de las licencias ambientales para los territorios. Digamos que se encuentra un compañero que asumió la lucha de las consultas populares y la defensa del medio ambiente, pero lastimosamente ya eso estaba concesionado. Digamos que el tema de los contratos, el tema del perfil que le tienen al país desde ese sector económico y desde ese sector político de derecha, no ha permitido en estos momentos de que el país se visione de otra manera. Y en estos momentos, a pesar de la administración que no se puede llamar tan de izquierda, porque efectivamente acá
hubo un pacto político de diferentes sectores para poder derrocar a la derecha del mismo. Se ha quedado también sin muchas herramientas para el accionar. Aunque creo que es prematuro ahorita dar una sentencia frente a ese tema puntual, pero creo que lo que viene y efectivamente lo que se está haciendo de los territorios es echándolos. O sea, ahorita la discusión acá en el territorio, específicamente frente a la entrada de Ecopetrol, que aparte es la empresa estatal de petróleo, tiene concesionado el 67% del municipio y pues bueno, la consigna más allá de vernos como municipio es verse uno como región y entender de que efectivamente el Pedemonte, aparte que ser uno de los ecosistemas estratégicos frente al tema de agua, debe conservarla y debe defenderla. Y lo que se está propiciando también desde los territorios es la no entrada de estos sectores y estos a las fincas y demás. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Un enfoque muy desde el lugar en donde están ocurriendo las cosas. Sebastián mencionó el municipio de Cumaral, que efectivamente está siendo actor principal de la defensa del territorio en contra del extractivismo petrolero que caracteriza la región. Y yo creo que Cumaral va a dar muchas lecciones en el cómo se hace esa lucha, estrategias como no permitir la entrada a la finca de nadie que no esté autorizado y otras estrategias de lucha no violenta que seguramente se están planteando y se irán planteando cada vez más. ¿Alguna otra inquietud o comentario alrededor? Mauricio, yo sí también quería pues hacer un comentario frente a la pregunta que hace el amigo. Y es pues, ¿me escuchan, Mauricio? Sí, claro, adelante, Amanda. Listo. Entonces es este gigante tan grande de la política de extracción que extractiva que hay en Colombia y en nuestros territorios, no solo por el petróleo, la minería y toda esta parte, las hidroeléctricas que captan las aguas y las transforman. Entonces, con este gobierno progresista, de alguna manera uno ve como luces donde uno dice es importante aprovechar como el momento donde nosotros podemos de alguna manera empezar a trabajar y por eso me parece importante también pensar en la organización, en las organizaciones sociales y cómo a través de redes de comunicación nosotros hacemos trabajos frente a toda esta problemática, ¿sí? Por lo menos impulsando las comunidades, trabajando mancomunadamente dentro de nuestros territorios. De pronto uno no puede hacer acciones grandes y decir que aquí nosotros cambiamos el mundo, pero sí desde nosotros mismos, desde cada uno de nosotros y desde nuestros territorios, cada acción que hagamos es un granito de arena que estamos aportando a esta problemática que tenemos en los territorios. Ese es mi aporte, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Para los compañeros o los amigos en Chile, Amanda está en un municipio que se llama San Juanito, en la cordillera, en la parte alta de la cordillera oriental de los Andes acá. Y ese municipio tiene una particularidad y es que limita o prácticamente está inmerso dentro de un gran parque nacional. Es el Parque Nacional Chingaza. Ese parque nacional está en pleno páramo. El páramo acá es la fuente de agua y en el páramo de Chingaza se produce el 80% del agua que consume Bogotá, que es
una forma de, entre comillas, extraer un recurso natural para llevárselo al 80% de los habitantes de la capital del país. Calcularán ustedes el tamaño de Parque Nacional y el tamaño de inversión que hay ahí metida, y que es una forma de, bueno, el agua en este caso tiene un tratamiento muy distinto al que entiendo se hace en Chile en cuanto a propiedad del agua. Pero en últimas no deja de ser una preocupación que son los campesinos de San Juanito y de los municipios vecinos los encargados de proteger el agua de Bogotá. Entonces ahí vemos como hay una injusticia entre comillas, ¿no? Si pasa algo en el páramo, si hay una quema, si hay un derrumbe, vienen a ser víctimas los campesinos. Y el énfasis en que es el agua de Bogotá, pues pesa muchísimo. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación adicional? Jorge Krekeler, adelante. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tus reflexiones. Yo tendría una pregunta que intentaría casar un poco lo que ha sido, con todo el permiso, el calvario chileno y lo que nos espera aquí en Colombia. Y por dónde enfoco la pregunta. Chile ha sido, entre comillas, durante muchos años el mejor alumno de una economía perversa, extractivista, privatizador y lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y parece que Chile por fin logró desmarcarse de esto. Lo que a mí me interesaría, y eso es un poco la pregunta, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas de la sociedad chilena que hoy en día tienen un gobierno, nosotros lo vemos desde muy del norte, pero un gobierno que por lo visto ya no cree de verdad en este desarrollo de acumulación, de destrucción, de depredación? Y afortunadamente en el caso colombiano parece también tener un operador político que va también por este lado. ¿Qué nos podrías recomendar, Carlos, partiendo, digamos, de las lecciones aprendidas de la sociedad chilena hacia Colombia? ¿En qué deberíamos fijarnos? ¿Para qué? Para que logremos de veras hacia un, bueno, mal llamado desarrollo, ya no me gusta la palabra, cómo llegar a un post-desarrollo sostenible, sustentable y holístico. ¿Qué nos podrías decir a nosotros? Muchísimas gracias por... Bueno, la situación chilena es bien compleja, sobre todo con la esperanza que tuvimos en este gobierno nuevo de señor Boric, coterráneo mío, de Magallánico, porque le está siendo muy difícil gobernar y está siendo encerrado por el neoliberalismo y la derecha, que nos dio una lección, el plebiscito, ¿no es cierto?, de salida, que los que estábamos de acuerdo con el proyecto de nueva constitución que se gestó en forma democrática fue derribado por un 62% de rechazo y un 38% de aprobación. Nosotros somos los de 38%. Muy orgullosos mantenemos el 38% puesto en nuestra inscripción de los Twitter y todas estas cosas. Orgullosamente mantenemos nuestro 38%, porque es un 38% de firme, como la nota que la nota mínima de pase en el colegio, aquí de 1 a 7 era el 4, pero el profesor decía así, es un 4, pero un 4 firme. O sea, bien sacado el 4, ¿no? Que es una nota intermedia, ¿no? 1 es una mala nota y el 7 es la mejor. Entonces, nosotros somos un 38 firme.
problema es que en ese 62% hubo mucha gente engañada por la propaganda de Estados Unidos, detrás, ¿no es cierto?, de todo una máquina que a través de las redes sociales y a través de la televisión que está en poder de esta gente, los medios de desinformación, como dice Carlos Taibú, lograron armar toda una figura de que nosotros estamos haciendo una constitución que prácticamente iba a destruir el país, que se iba a perder la bandera, el escudo, la patria, y qué sé yo, y que esto de lo plurinacional, ¿no es cierto?, no podía ser. Entonces, convencieron a gran parte de la gente. Yo diría que en la mitad de ese 62% fue engañado. Los otros son del 30%, que es más o menos el tercio, los tercios de centro derecha, seamos centro de derecha, centro izquierda, ¿no es cierto? Izquierda, los tercios que había. Bueno, eso es, o sea, lograron duplicar el tercio casi con esta campaña. Fue terrible porque nosotros no esperábamos esto tan fuerte, porque fuimos muy confiados, ingenuos, así como fueron confiados los amigos de Club de Roma y del equipo técnico, ¿no es cierto?, de los límites del crecimiento, el matrimonio Meadows, ¿no es cierto?, el alemán Behrens, ¿no es cierto?, y un cuarto personaje, que fueron los 4 principales autores, pero con un equipo de 17 especialistas detrás, que armaron toda esta historia con el análisis de la análisis dinámico, ¿no es cierto?, programación dinámica, con computación y toda la cosa. Ellos confiaron en que con eso bastaba, ¿no es cierto?, para poder decir la verdad y decirle al mundo lo que estaba pasando. No fue así, porque aparecieron, ¿no es cierto?, los negacionistas y destruyeron esto con una campaña también fuerte. Entonces, es lo mismo que le pasó a Douglas Tompkins en Chile, un norteamericano que tuvo mucha fortuna con la marca de ropa Esprit, ¿no? Pero él era muy deportista, muy amigo de la naturaleza, se aburrió de esta vida, ¿no es cierto?, de industria poderosa, ¿no es cierto?, y exitosa, y abandonó todo. También falló su primer matrimonio, ¿no?, con esto, y se fue al sur de Chile. Ya lo había conocido sus amigos escaladores en la década de los 60, cuando fue una escalada del Monte Fitzroy. Se enamoró de la Patagonia, porque es en realidad son unas cosas fantásticas, los paisajes que hay allá, hielos, ¿no es cierto?, ventisqueros, glaciares, canales, lagos, etc. Y confió en su trabajo, ¿no es cierto?, de transformar, comprar campos que estaban abandonados, que no se pueden ocupar, solamente se pueden transformar en astillas para hacer de los bosques astillas y llevárselas para Japón, que es el único destino que tenía eso, y Thompson lo salvó. Hizo un gran parque que se llamó Pumalín, de 200 y tantas, 290.000 hectáreas. Después armó otros parques y conservó eso. Entonces, él pensaba que con esa labor y con esa difusión que estaba haciendo él a través de ciertos folletos muy bien hechos, iba a lograr una beneplácito y una aceptación de Chile. Entonces la periodista que trabajaba con él, una chica, Mayra Horsattel, le dijo: no, Douglas, no confíes, hay que hacer promoción, hay que hacer propaganda al Parque Pumalín, fuerte, porque te vas a encontrar con los enemigos. No, le dijo Mayra, ¿cómo se te ocurre si esto es bueno per se y la gente lo va a entender? Lo mismo que pasó con los límites del crecimiento. Empezaron a atacarlo los políticos, el expresidente Frei, Velasco, una serie de políticos empezaron a hablar pestes y decir mentiras
de que iba a cortar el país en dos, que se iba a apoderar, ¿no es cierto?, de los territorios, que iba a traer a israelitas y que iba a hacerse robar el agua para una serie de estupideces, y la gente empezó a creer esto. Pero no logró el efecto que nos pasó a nosotros con este famoso anécdota de haber perdido el plebiscito de salida de la nueva constitución, que era una constitución buena, pero ni siquiera la leyeron los que votaron rechazo. Ninguno lo leyó. Esa así es la cosa. Así que yo tengo pocas esperanzas porque estamos siendo continuidad del extractivismo. Hoy, en Chile. Por eso me gustó mucho, ojalá que le vaya bien el discurso que escuché ayer, justamente, el discurso de 3/4 de hora más o menos, que está tratando de devolverle el campo a los campesinos. Lo vi con esa intención, por lo menos, eso me da cierta esperanza. Nosotros estamos muy complicados en Chile hoy. No sé cómo lo ven de afuera ustedes, pero parece que lo ven mejor de lo que lo vemos nosotros de adentro. Con eso te puedo responder, Jorge. Te agradezco mucho. Es muy complejo, pero creo que ayuda mucho. Muchísimas gracias. ¿Podría agregar algo muy breve a lo que decía mi amigo Carlos respecto a Chile? Había una frase que se escribía en las murallas durante la revuelta de 2019 que decía: en Chile nació el neoliberalismo y acá lo enterraremos. Bueno, yo sigo creyendo en eso, pero no va a ser tan rápido, ¿no? Yo comparto la frustración de Carlos, como muchos y muchas, de haber perdido el plebiscito, pero yo creo que es importantísimo mantener la esperanza. Y en ese sentido, Colombia para nosotros es una esperanza. O sea, ustedes también rechazaron el acuerdo de paz, ¿no? En un plebiscito, también con mucha participación de las redes sociales. Ustedes tuvieron 50 años de una violencia tremenda, ¿no? De masacres y muy duro, y ahí están con un presidente que palabra inspira mucho, y yo creo que hay dos cosas que son, entre otras, claves para que el cambio no sea tan difícil. Una, los medios de comunicación. Yo creo que es muy importante crear medios de comunicación independientes, salirse de las plataformas comerciales, crear medios realmente latinoamericanos, más allá de Telesur, otros medios, porque es súper importante mantenernos bien informados. Y lo otro es la unidad, el ser capaz de lograr alianzas políticas como lo hicieron en Colombia, con sectores que no piensan quizá igual a uno, pero que son absolutamente necesarios para impulsar los cambios. Eso nomás quería decir. Sí, mantenemos la esperanza, sin duda, y seguimos trabajando con AINCO por nuestras ideas y nuestros principios humanistas y del desarrollo verdaderamente sustentable, que ese es otro problema. Ahora resulta que la palabra sustentable la han usado para el marketing, ¿no es cierto? Y la gente está haciendo propaganda verde. Ya ven ustedes que se ha llamado hidrógeno verde, el hidrógeno, que de verde no tiene nada, por supuesto, y que está impulsando en Chile con una feroz promoción por parte del gobierno y por parte de los inversionistas extranjeros. O sea, nos quieren colonizar. Cuidado con eso en Colombia, porque también hay intromisiones por allá con el hidrógeno. Nos quieren colonizar los alemanes, que están desesperados porque se les da acá la energía, desesperados. Y ahí está Macron, Pedro Sánchez, el presidente de Portugal, el alemán, nosotros Scholz, el partido de ministro o encargado de Relaciones Exteriores
de la Comunidad Europea, el Josep Borrell, el español todos cuadrados con el hidrógeno como la salvación, el milagro energético, y el pobre Turiel no haya cómo seguir diciéndoles que no sigan con eso. El hidrógeno no sirve porque el 25 tiene un rendimiento global desde el pozo, desde el agua, water to wheel, como dicen los ingleses, con el petróleo del pozo a la rueda, al móvil, a lo que sea, a la fábrica, a la máquina, del agua, de sacar la molécula con electrólisis, ¿no es cierto?, a el uso final. 25% de rendimiento global en el tren completo, por no decir 0%, de que 25% de rendimiento. ¿Cómo se les puede ocurrir? Violando la ley de termodinámica. Entonces, lo que están haciendo con esto de intentar hacer hidrógeno verde es aumentar la velocidad del calentamiento global y aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, porque como ya lo dije al principio, necesitamos la energía, los combustibles fósiles para fabricar el hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Y están convencidos los políticos, el Senado, la Cámara de Diputados, el presidente Boric, todos están convencidos que este va a ser que Chile va a ser la Arabia Saudita del hidrógeno del mundo, compitiendo con España, porque están diciendo lo mismo, que España va a ser la Saudi Arabia del hidrógeno. O sea, engatusados por la Comunidad Europea, fundamentalmente por los alemanes. Es terrible. Así que estamos tratando de echarlo abajo, somos muy pocos. Yo soy uno de los principales activistas contra el hidrógeno en Chile. No me sigue mucha gente, me ha costado un montón meter el concepto. Ahora voy a pegar otra andanada de disparos en los Facebook y en Twitter, porque voy haciendo así por andanadas, como esas máquinas que tiran rocket, ¿no? Sí, cargo después otra andanada de rocket, porque es la única manera. Así que eso quería complementarlo. Me habría faltado hablar de esto del hidrógeno. Terrible, terrible. La tontería más grande. Eso. ¿Cómo lo ves, Mauricio? Perdón, ¿cómo lo ves, Mauricio, allá en Colombia, que se está tratando de meter, parece también? Mauricio, no se escucha. Aquí, a ver. ¿Ahora sí? Espero que sí. Sí, se escucha. Ok, gracias. El hidrógeno verde, como decía Carlos, es la pintura que esconde un montaje bastante torpe en materia de desconocer las cosas más básicas. Y el grave problema es que durante todos los años en que el petróleo, el gas y el carbón ha sido la fuente principal, la humanidad entera hemos entrado en una etapa de profunda adicción energética. Y esa adicción hace ver alucinaciones. Y creo que buena parte de la humanidad fácilmente alucina con una fuente mágica como podría ser el hidrógeno, ya que su inconsciente está completamente condicionado a pensar en fuentes de energía concentrada, de fácil disponibilidad, de precio pagable, etcétera. Y el sueño necesario, por cierto, de un mundo que se sostenga o en el que se sostenga la vida, no se desprende de esa actitud, digamos, cortoplacista y en gran cantidad de energía para los placeres con los que vivimos hoy. Y ese hidrógeno, pues basta una cifra muy sencilla. Si un litro, o sea, para obtener un litro de hidrógeno, se necesitan
O sea, para tener la energía en 1 litro de hidrógeno, perdón, corrijo, porque el hidrógeno no es combustible, es un transportador de energía. O sea, para tener la energía que contiene 1 litro de hidrógeno, se necesitan gastar 3 litros de energía de otra fuente. Esa es la relación más básica. Pero veníamos acostumbrados a que sacar la energía necesaria de 1 litro de petróleo, pues ahora ya se necesitan como 2, pero hace unos años se necesitaba menos de medio litro. Entonces venimos de una cosa cultural muy fuerte que está metida muy en el inconsciente colectivo. Y yo creo que ese llamado que hace Carlos al decrecimiento, pues es lo único sensato de aquí para adelante, porque nunca va a haber una fuente de energía más concentrada y disponible que la del petróleo, el gas y el carbón. Y no va a ser posible reemplazable por ese mágico hidrógeno que no es alcanzable simplemente. ¿De dónde van a salir 3 unidades de energía para obtener una en el hidrógeno? Pregunta, la nuclear, están corriendo a la lata. Aquí en Colombia el estilo de hacer política energética es muy distinto al de muchos países, como suele ser. Aquí las cosas se hacen con gota a gota. Recientemente este gobierno se vio obligado, como debería haberlo hecho otros gobiernos mucho antes, a subir el precio de los combustibles, porque se creó un fondo para mantener el precio bajo. Y ese fondo era a partir un poco de transferencias del mismo Estado y algo de la misma gasolina, pero poquito. Ahora tocó subir ya el precio porque el fondo ya es tan pequeño con la subida de los precios internacionales del petróleo que ya tocó subir. ¿Y cómo hace el gobierno para subir el precio? Gota a gota, 200 pesitos mensuales, para que la gente sienta poquito. Esa es una manera muy clásica colombiana de hacer política. Se van arrimando de a poquitos en una legislación y en la otra, y las políticas o la política energética siempre es así como suavemente, no a golpes, no a saltos, sí sobresaltos, como para que la gente, ay, bueno, es poquito, y el siguiente viene y es otro poquito, y así va entrando poco a poco la idea de cualquier opción, de cualquier medida, llámese precio, llámese cambio combustible, etcétera. Es muy estratégico porque es, repito, poquito a poquito, como para que uno no se dé cuenta y no reaccione fuertemente en la sociedad. Así veo como la cosa está andando. Creo que nos quedan algo así como 10 minutos, un poquito más, unos 12 minutos de reunión. Entonces, yo quisiera que recuerden que el foro está abierto y que los aportes, los comentarios, las preguntas, todas son bienvenidas sin modelo y sin encuadre. Entonces, queda abierta el espacio para sus opiniones. Mientras surge alguna, y como para complementar lo dicho por Carlos, sospecho también que su presencia acá nos inspira muchísimo en lo que es la lucha social por el medio ambiente en un contexto urbano. Aquí tenemos muchas luchas como el urbano de Cumaral y el asunto petrolero, pero no hay, digamos, esa vehemencia en las luchas que vemos en otras partes, salvo en algunos contextos que no precisamente estamos en contacto con ellos dentro de Campus Universitas, pero estamos enterados de qué suceden. Y creo que el país, Colombia, también lleva a cabo luchas por el ambiente muy potentes en otras regiones del país. Pero curiosamente esta región, salvo algunas, como la de Cumaral, y quizás unas mínimas en otros sectores petroleros, pues no se dan. Y tenemos la particularidad de que las personas vinculadas al proceso de Campus Universitas también están algunas sentadas, por decirlo menos,
en la zona de mayor explotación petrolera actual de Colombia, que es el campo de Rubiales, dentro del municipio de Puerto Gaitán, en donde podemos ver en carne propia lo que es la distorsión de todos los valores y de toda la economía y todo en una burbuja petrolera de máximo alcance. Es el mayor campo petrolero y allí pasa de todo, pero solamente ahí. Quiero mencionar eso como un hecho que nos compete porque estamos en el territorio y podemos medir y ver y observar qué sucede en el, yo diría, en el címut, en el tope de lo que es una economía extractiva, pero a todo dar, en el campo Rubiales y Puerto Gaitán. Ahí estamos viviéndola y es muy doloroso desde el punto de vista humano. Buenos, queridos amigos, compañeros, participantes de esta reunión, pues agradeciendo a todos muchísimo su presencia, particularmente a Carlos, que nos une, además de una profunda amistad, un colegaje que nos pone en una situación muy incómoda, y perdón que hable por los dos, Carlos, pero haber tenido la oportunidad de quizás dormir poco mientras estudiábamos termodinámicas debido a la entropía y entender las leyes termodinámicas que nos debieron causar, no sé a ti, pero a mí sí, más de una trasnochada, nos pone en una de las situaciones más difíciles de sostener frente a grandes grupos. Y es que es un concepto trascendental, cruza toda la humanidad y buena parte del universo conocido y por conocer. Y sin embargo, nuestra cultura actual se empeña en desconocerla y, lo que es peor, en violarla, en violar las leyes de la termodinámica. Es un tema que aparentemente es complejo, y sí lo es, pero es mentalmente complejo, no más. Pero es muy fácil llegar a entender el problema y espero seguir haciendo esfuerzos por ponerlo en términos futbolísticos o de cualquier otro que nos permita sacar a la luz lo que está sucediendo en el planeta, en nuestros territorios, cuando tenemos un problema termodinámico entre manos que está acabando con el planeta. Entonces, pues, tú levantaste la mano, por supuesto, adelante. Sí, Mauricio, colgándome. Se nos congeló, me parece. No se escucha. Sí, está como congelado. Parece que cayó la señal. Sí, la señal cayó, Lorena. Sí. Está haciendo frío en Chile. O hace un calor salvaje, hace un calor salvaje. Por lo menos en Santiago, 34 grados. Sí, del terror, así, mucho, mucho calor. Y aparte Lorena, de eso, que en Chile están los incendios. Cuéntame. Tú estás en Santiago. Sí, yo estoy en Santiago, en la comuna de Pirque, comuna rural, donde hace mucho calor. Siempre la temperatura de Santiago en relación a Pirque son 2 grados más. Carambas. Pues muchas gracias por ese reporte meteorológico y por tu ubicación geográfica. Es muy importante para nosotros saber qué pasa en otras partes, porque aquí estamos también en época seca. Contradictoriamente han caído unos aguaceros fuertes, paradójicamente, y ahorita en estos últimos días volvimos al calor habitual de 31, 32, 33 grados, cómodos para nosotros, pero entendemos que para las personas con vida en zonas de estaciones se hace duro. Aquí, por lo menos yo lo disfruto mucho, yo no sé, qué pena con ustedes, qué vergüenza. Si me había caído. Por encima de 30 grados mis neuronas sí funcionan más o menos. Don Carlos, te quedaste sin señal. Adelante. Mira, lo que venía diciendo es que
pareciera que hay esta hipótesis. Todos los seres vivientes, hipótesis, tienen grabados en sus genes, desde las bacterias hasta elefantes, las leyes de la termodinámica. Porque ellos viven termodinámicamente cumpliendo las leyes de la termodinámica. Entonces, pareciera que tienen los genes grabados y automáticamente las cumplen, menos el humano. El humano es el único ser viviente que no tiene grabadas en sus genes las leyes de la termodinámica. Esa es mi hipótesis. Ay, qué maravilla, Carlos. Gracias. Yo creo que hay que analizarla y hay que estudiarla, porque puede ser una tontería lo que estoy diciendo, pero resulta que si uno observa, yo tengo un pequeño jardín en la casa, muy bonito porque tiene árboles, plantas autóctonas, ¿no? Surtidas, así es un campo metido en el medio de la manzana de la ciudad. Fantástico. Lo hizo Luis María. Lo cuidamos mucho y ha sido un jardín dinámico, ha ido cambiando a través de los años con distintas circunstancias. Y ahí andan los pájaros porque ahí no hay ningún fungicida ni ningún, digamos, fumigaciones de nada. Y yo una vez me di cuenta de que María contrataba a un tipo de esos que con esa mochila en la espalda y un motorcito fumigaba y resulta que las alimañas que se comían las hojas, qué sé yo, se mantenían. Entonces yo hice una deducción, dije yo, pero si en la naturaleza nunca se fumigaba, entonces ¿por qué fumigamos? Así que le dije, señor, esta sería la última sesión de fumigaciones porque no a fumigar más, no porque te haga mal el trabajo, sino que porque vamos a cambiar el método. Se dejó de fumigar y se desaparecieron las alimañas, porque ellos se las arreglan entre ellos, se agarran a pedazos el gusano tal con el cual y se mantienen en equilibrio. No es necesario hacer nada. Solamente, entonces ahí observo yo las aves que anidan ahí en el arbolito, zorzales, que son nuestras aves, una de nuestras aves, que han ¿cómo se llama?, invadido la ciudad, o sea, han colonizado la ciudad, antes no era así. Son simpáticos. Y bueno, ningún animal es gordo, ninguno tiene obesidad. Entonces, comen lo justo, o sea, cumplen la ley de la termodinámica, energía mínima para subsistencia, reproducción y pasarlo bien. Volar, comer, justo. No acumulan, salvo las ardillas para el invierno, ¿no? Vaya, eso ya es lógica de subsistencia. Pero no hay ningún animal acumula nada. Entonces yo digo eso. Viven termodinámicamente en equilibrio con la naturaleza. Por eso que saqué esa teoría yo, esa hipótesis. Eso quería compartir. Oh, muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Creo que abres una puerta de esperanza. De ahí al decrecimiento, podría decirse. ¿Sí? Y la hipótesis de no haber aprendido genéticamente las leyes de la termodinámica. Eso está como para inventarnos algunos cuentos y algunos chistes, para que nos riamos primero, porque esto sin humor no pasa entero. Esto tenemos que ponerle, además, creo que es una gran lección, hay que ponerle humor. Bueno, mis queridos amigos, tengo en este reloj las 6:59. Luego es el último minuto antes de llegar a las 7. Creo que son las 9 de la noche en Chile. 2 horas adelante están ustedes. Entonces deben tener sueño. Nosotros todavía no tenemos tanto. Y llega el momento de despedirnos. Y no sé si alguien quiera tomar la palabra para despedir este asunto. Y de verdad me tomo la última. Carlos Bonifetti, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tus entusiasmos, por tus conocimientos y por tu disponibilidad siempre para compartir. Bueno, yo sé que no es Cristina. Adelante, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Cristina.
Bueno, pues yo aprovechando este espacio, uno, disculparme porque llegué súper tarde, pero pues como tú estabas diciendo, estamos acá en una lejanías, particularmente estamos en un verano impresionante y bueno, pues acá, como sabes, el tema del aguacate y el riego nos mantiene a toda hora corriendo. Hoy estuve en lejanías un momentito y luego ya regresé nuevamente a la finca a continuar con la labor del riego porque es que en serio está pero terrible, o sea, hizo un solazo impresionante. Entonces llegué un poquito tarde, sin embargo, estaba escuchando pues ya digamos que lo último que estaban comentando. Muchísimas gracias por el espacio, por tomarse en ese tiempo para contar y para enseñarnos. Esas son cosas que son invaluables. Afortunadamente esto se queda grabado y lo podemos ver luego, entonces bueno, digamos que tengo la oportunidad y la posibilidad de verlo luego. Disculparme también por no haber podido ir a Altura, pero pues estamos divididos con Juan Carlos en este momento. Él está en finca encargado de los peces, el tema de los árboles allá, y yo estoy en casa de mis padres encargada también pues de un cultivo pequeño, de unos árboles que tenemos de aguacate acá en la casa de mis padres. Entonces estamos divididos en labores en este momento. Él no pudo ingresar porque está en riego todavía. Yo afortunadamente pude desocuparme. Entonces, así va nuestra vida en este momento. Esperemos que pronto empiece a llover. Ok, Cristina, pues muchas gracias por la presencia. No, nunca es tarde. Y queda la grabación. Sí, claro que sí. Afortunadamente, pues está la grabación para poder volver a pues, escuchar todo lo que nos dijeron hoy. Sé que había una persona que traía un tema muy importante, o por eso te digo, escuché muy poco porque llegué que como a las 6:30 tal vez. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Ok, mil gracias, Cristina. Saludos a Juan Carlos. Claro que bueno, ¿alguien más? Por acá, no pude levantar la manito. Adelante, Sandra. Bueno, primero, muchas gracias, Carlito, Mauricio, a todos. Como les contaba, estoy ahora en Copiapó, una de las zonas de Chile más desérticas, más atacadas por la minería. El paisaje es no de los mejores, sus cerros, sus acuíferos. Creo que el desierto no es tan desierto si el agüita volviera. Un llamado también como artesana, comenzar a educar a nuestros niños desde lo que tenemos en nuestro... ir en conciencia de lo que vamos haciendo desde dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Un llamado urgente porque nuestras materias primas, nuestros trabajos, si queremos vivir de una forma más sana y en decrecimiento, la verdad que estamos mal, porque realmente vamos dejando las cosas pequeñas, tanto como los trabajos territoriales, en segundo plano prácticamente, y son una de las cosas muy, muy importantes para seguir no perjudicándonos, sino vivir o aprender a convivir con una sostenibilidad que sea más consciente. Así que eso, muchas gracias por todos sus conocimientos, su compartir, su corazón. Muchas gracias, Carlito, muy agradecida. Y no nos soltemos, pues sigamos adelante. Eso, muchos cariños. Gracias, Sandra. Muy, muy bonitas tus palabras. Nos llegan a todos, como todas las palabras. Aquí quedan grabadas para que el que tenga dudas repita. Entonces, Carolina Ramírez, tiene la manita alzada.